Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, hermano querido, por su canto. Gracias. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a seguir con el libro de Daniel. Y en esta ocasión vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3 de Daniel. El capítulo 3. El libro de Daniel es un libro impresionante, hermanos. Bueno, usted me dirá, todos los libros de la Biblia son impresionantes. Pero tiene una particularidad de este libro, porque este libro recibió la orden de ser sellado, ser cerrado, hasta el tiempo del fin. Eso es un libro muy relevante. Nosotros sabemos eso muy bien por la carga profética que tiene. Capítulo 3. Quiero saludar a los hermanos que nos ven, a nuestros amigos también desde la distancia. Bienvenido al estudio de la Biblia de hoy. Estamos en el capítulo 3. A ver, hermano, voy a decir las características de Daniel, como ya lo han escuchado durante estas noches, una y otra vez. Si usted necesita repasar, yo estoy viendo que ustedes graban temas, así que pueden no solamente atender sus apuntes, sino también repasar el tema que queda grabado. Pero vamos a decirlo de una manera distinta, y a veces también eso ayuda a que permanezca en la mente. El libro de Daniel está escrito en dos bandas. La primera banda es la banda predictiva, la predicción. Esto tiene que ver con los sucesos, con los tiempos que iban a suceder en el transcurso de la historia humana, partiendo desde Babilonia hasta la instalación del Quinto Imperio Mundial. ¿Cuál es el Quinto Imperio Mundial? Es el imperio de Dios, es el reino de Dios. ¿Recuerdan? Daniel dijo eso. Está Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y el quinto imperio es el imperio de Dios, el reino de Dios, que no será jamás destruido. Entonces, la parte predictiva de Daniel está para darnos esa información que corre a través del tiempo. La bendición que nosotros tenemos es que esta información nosotros la podemos chequear, la podemos revisar, la podemos estudiar, porque ya han pasado prácticamente todos esos acontecimientos. Solo falta la instalación del reino de Dios. Y eso ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y Daniel está la parte descriptiva. Son palabras muy parecidas a estas, pero tienen diferencia. Y la parte descriptiva tiene que ver con el relato de vidas que vivieron en Babilonia y se mantuvieron fiel a los principios de Dios, mostrando un carácter, una forma de vida, una forma de pensamientos que llega a ser un testimonio para nosotros que vivimos en el último tiempo de la historia humana. Entonces Daniel tiene dos características. Una es predictiva, de predicción, y la siguiente es la descriptiva. Y la predictiva, voy a repetir algo que el pastor mencionó en las preguntas. Para eso está el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9, que está presente en el libro de Daniel como un panorama de los sucesos, de las informaciones que tiene que ver con la predicción, y está el relato, la presentación
de vidas, en este caso del profeta Daniel y de sus amigos, de cómo ellos enfrentaron todas las situaciones. Entonces, el capítulo 3 es lo que vamos a ver ahora. Y el capítulo 3 correspondería ¿a qué parte? ¿A la predictiva o a la descriptiva? Medio difícil. Llegamos hoy día, ¿no es cierto? El capítulo 3 corresponde a la parte predictiva o descriptiva. Comienzo de nuevo. No olviden que la parte predictiva está en los capítulos 2, ¿qué más? 7, 8 y 9. Y la parte descriptiva está en los capítulos 1, 3, 4, 5, 6. Porque en esos capítulos se describe la vida en este caso, de Daniel y sus compañeros. Entonces, vuelvo a reiterar, el capítulo 3 de Daniel correspondería a la parte predictiva o descriptiva. Descriptiva. Muy bien. Porque lo que vamos a entrar a ver ahora, hermano, es la descripción de uno de los momentos más dramáticos que sucedió allí en Babilonia. Entonces nos vamos a preparar para entrar al capítulo 3. Y este capítulo, hermano, capítulo 3, yo lo he dividido en desafíos. Ayer fueron realidades, ¿se acuerdan? Hoy día van a ser desafíos. ¿Y cuántos desafíos vamos a tener? Entonces vamos a ir desarrollando esto. Tenemos un desafío, 2 desafíos, 3 desafíos, 4 desafíos, 5 desafíos. Así que, ¿cuántos desafíos vamos a tener en el capítulo 3 para estudiar? 5. El capítulo 3, verso 1 dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, habla de nombres, habla de momentos y lugares que en este momento no va a ser, diría, la prioridad en considerar con mayor profundidad cada uno de esos nombres y los lugares. Pero déjeme decirle que Nabucodonosor fue uno de los principales monarcas de ese imperio, que existió entre el año 605 y 539 a.C. La relevancia de este hombre es que logró consolidar el imperio. La capital, que tiene el mismo nombre, la ciudad de Babilonia, fue encontrada como una de las maravillas del mundo antiguo por sus jardines colgantes. Nabucodonosor, fuera de ser un líder militar de mucho éxito, un hombre, sin embargo, muy cruel, también era arquitecto y diseñó la ciudad de Babilonia para que pudiera existir prácticamente para siempre, impugnable. Nabucodonosor se sentía tan empoderado en su poder, en su trono, que él no veía la posibilidad de que se terminaría su reino ni su vida. Hasta cuando apareció Daniel. ¿Y se acuerdan? No estamos considerando los capítulos predictivos, el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9. En algún momento podemos estudiar estos capítulos, pero en el capítulo 2 nosotros encontramos, y es conocido por todos, el sueño de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? El sueño de Nabucodonosor, donde él ve una imagen y esa imagen era realmente grandiosa, y esa imagen tenía la característica de que era
de metal, de metales, cuya cabeza era una cabeza de oro, los pechos y los brazos eran de plata, el vientre y el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa era la descripción que Daniel le fue explicando a Nabucodonosor cuando le mostró el sueño. Y le dice claramente, cuando tú estabas mirando esta imagen, esta estatua, del monte fue cortada una piedra que pegó en la imagen en los pies. Y esa piedra se transformó en un gran monte que llenó toda la tierra. Y comenzó a explicarle la interpretación. Nabucodonosor recordó perfectamente el sueño después de que Daniel se lo explicara. Y bueno, no quedó contento con eso y dijo, necesito qué significa. Y ahí a continuación Daniel le dijo, aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Y así fue describiendo a partir de Babilonia, que representa la cabeza de oro, lo que no le gustó a Nabucodonosor de esa interpretación es que su reino iba a tener un fin. Cuando él levantó Babilonia, no pensaba que Babilonia dejara de existir. Y para más humillación, Daniel le dice claramente, después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Eso fue lo que realmente lo descolocó. ¿Saben por qué? Porque si un reino supera a otro, tiene que ser superior. Sin embargo, Daniel le dijo, un reino inferior al tuyo. Bueno, todos los detalles de eso no lo podemos explicar ahora porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero es impresionante cómo se fue cumpliendo cada palabra de lo que Daniel le había dicho. Y que nosotros ahora, ubicados en este tiempo, en este punto de la historia, nosotros podemos averiguar, descubrir que así realmente fue pasando. Sin embargo, yo me quiero tomar, hermanos, de una frase tremendo en la cual Nabucodonosor quedó realmente descolocado, de una frase que me gustaría que pudiéramos verlo antes de entrar en la descripción del capítulo 3. Y está en el capítulo 2, verso 44, que ustedes lo tienen en la misma página del capítulo 3, un poquito más arriba. ¿Lo ubicaron? Capítulo 2, verso 44. Y dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿qué dice a continuación? Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De esta declaración impresionante que Daniel le dijo a Nabucodonosor que iba a venir un reino que no será jamás destruido, y a Nabucodonosor le dijo eso, algo que nosotros estamos esperando. Pero lo que quiero destacar, hermano, es una fibra. Digo fibra, es un tendón de esta declaración. Y que es la palabra levantar. ¿Quieren aprender una palabra en otro idioma? La palabra levantar en el idioma bíblico, el que está escrito Daniel, la palabra es Hakim. H-A-U-I-M. Hakim. Y Hakim significa levantar. Y ahí Daniel le dice a Nabucodonosor que Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido. Entonces yo quiero que ustedes vean esta palabra levantar. Hakim. ¿Qué palabra, hermanos? Hakim. Ya. Dice el verso 1 del capítulo 3 que el rey Nabucodonosor hizo una
¿qué hizo? Una estatua cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. ¿Y qué dice ahí? La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y aquí aparece la palabra Hakim. O sea, a ver, dos palabras, hermanos, para explicar esto que es muy importante. Nabucodonosor no aceptó ser la cabeza de oro. Dijo, yo tengo que ser todo de oro, la imagen. Y por eso hizo una imagen. ¿Saben cuánto tiempo se cree que pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 2? Pasaron alrededor de 15 años. 15 años Nabucodonosor, después de escuchar la interpretación de Daniel, 15 años le tomó para elaborar una rebelión. Entonces, hermanos, anotemos ahí, el primer desafío que hay en el capítulo 3 se llama rebelión. Poder estar atento para descubrir la rebelión. La rebelión no es otra cosa de no hacer la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad de Dios. Dios le había dicho a Nabucodonosor que el Señor iba a levantar un reino que no será jamás destruido. Y Nabucodonosor no aceptó eso. Y dijo, yo voy a levantar ese reino. Por eso que aparece relacionado, vinculado a la imagen, la palabra Hakim, que es levantar. Y esa palabra está indicando el espíritu de rebelión que había en Nabucodonosor. Se dice que la estatua tenía una medida. El pastor dijo hace un rato una palabra. Los ¿cómo se llaman? Los babilónicos tenían una base matemática para hacer todo lo que ellos hacían. La base matemática se llama sexagesimal. ¿Cómo se llama? Sexagesimal. Quiere decir que la base de sus cálculos matemáticos lo tienen basado en el 6. ¿Cuál es la base de los cálculos nuestros? ¿Matemática canadiense o matemática de este lado del mundo? Sí. Es la base decimal, donde el 10, la base, la Babilonia era sexagesimal. Ahora, hermanos, por supuesto, la hora 60 minutos, pero yo quería hacer otra indicación fuera de esa, sino que todos los juegos de azar están basados en el 6. Las cartas. Cuando usted usa un dado para jugar, el dado está basado en el 6. O sea, todos esos juegos de azar tienen su origen en Babilonia. Las loterías y todos los juegos que conocemos están basados en el 6. Por eso, hermanos, este tema tiene o sea, si uno ve bien todo esto, se fija que Babilonia es tomado por Juan en el Apocalipsis para poder, vuelvo a reiterar, ya lo he repetido varias veces, para aplicarlo al sistema de vida del mundo. Cómo se maneja el mundo, cómo piensa el mundo, qué cultura tiene el mundo. Está sacado de Babilonia. Y este detalle es muy importante porque aquí está el germen del mal. En realidad Babilonia, si uno a ver, como que me tenté a hablar un poquito más allá. ¿Me dejan o no? Pero eso es hablar de más. En realidad Babilonia llegó a surgir prácticamente en el mismo Edén. En el mismo Edén, donde el 10, la base, la Babilonia era sexagesimal. O sea, todos esos juegos de azar tienen su origen en Babilonia. Por eso, hermanos, este tema tiene o sea, si uno ve bien todo esto, se fija que Babilonia es tomado por Juan en el Apocalipsis para poder, vuelvo a reiterar, ya lo he repetido varias veces, para aplicarlo al sistema de vida del mundo. Cómo se maneja el mundo, qué cultura tiene el mundo. Está sacado de Babilonia. Y este en realidad Babilonia llegó a surgir prácticamente en el mismo Edén,
Ahí surgieron las primeras doctrinas babilónicas. ¿Sabe cuál es la primera doctrina babilónica? La inmortalidad del alma. Cuando Satanás le dijo a Eva, ciertamente no vas a morir. Con que Dios os ha dicho que vas a morir, yo te digo, no vas a morir. Es el germen de la rebelión, de decir algo contrario a lo que Dios dice. Así que el primer desafío que encontramos en capítulo 3 de Daniel es rebelión. Muy bien. Si usted nota, hermanos, cuente cuántas palabras que tiene que ver con levantar en el capítulo 3. Les doy 2 segundos para que usted vea en el capítulo 3 cuántas veces está la palabra levantar. ¿Cuántas palabras levantar encontró? Yo encontré 8. La palabra levantar se va repitiendo, se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo porque este capítulo tiene ese ADN de la rebelión de Dios. Ok. ¿Encontró? ¿Lo contó? Claro que eso depende también de las versiones que uno tiene, pero por lo menos la versión que usamos comúnmente está repetido 8 veces en el capítulo 3. El segundo desafío que quiero compartir con ustedes es la autoridad. Voy a leer el verso 3, capítulo 3, verso 4, hasta el verso 15. A ver, atención a esta sección, hermanos, porque aquí vamos a ver lo que es la autoridad. Nabucodonosor, ¿era una autoridad o no era una autoridad? Sí, era una autoridad. Ahora, ¿cómo él ejerce esa autoridad? Y vamos a ver esto, hermano, porque es interesante destacarlo. Mire usted cómo él aplica esta autoridad. Daniel 3, 4 en adelante. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, verso 12, saltamos al 12, ¿no? Y hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Caramba. ¿Eso se llama autoridad o no se llama autoridad? Autoridad. Y todo el mundo se inclinó ante la estatua. Díganme, hermanos, díganme. Contesten una pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios había en ese grupo?
¿Se acuerdan que Nabucodonosor fue a buscar a Jerusalén a todo el pueblo y lo llevó? Entonces, eso me indica a mí que gran parte del pueblo se arrodilló y adoró a la estatua. Oiga, tengamos atención aquí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Daniel lo que hace no solamente es contarnos una historia allá, sino que va como dándonos información a lo que podría pasar al fin de los tiempos cuando llegue aquellas autoridades que las profecías nos han contado, que se va a unir el poder político y religioso y va a imponer con toda autoridad lo que usted y yo debemos hacer. Y en relación a la adoración a Dios será un tema central, hermanos. Nosotros vemos todo lo que está pasando y pareciera que todo está, pero sí, no hay mayor alteración, todo parece ir normalmente, pero llegará el momento, hermanos, en que el tema se pondrá tan difícil como este que estamos nosotros estudiando. Por eso digo, esta es una muestra, es un adelanto de lo que podría pasar. Por eso es tan importante esta información. O sea, ya sabemos que Babilonia tiene ¿cómo se llama? Un nervio, que es la rebelión. Y si Dios está indicando su voluntad y su programa, el diablo también tiene su programa reflejado en esta actitud de Babilonia. Ahora, hermano, yo le hablé del 6, ¿no es cierto? El sistema sexagesimal. Pero el 6 en la Biblia, de acuerdo a la numerología de la Biblia, el 6 representa al hombre, al gobierno del hombre, a la condición del hombre, a la debilidad humana. El 6 representa al hombre. ¿Y el 7 representa a quién? A Dios. El 7 representa lo perfecto, lo sagrado, lo completo. De manera que el conflicto es, a la manera de la numerología bíblica, un conflicto entre el 6 y el 7. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que el conflicto era en ciudad? ¿Fue ayer o anteayer? Que es la ciudad de Jerusalén y Babilonia. ¿Se acuerdan? Y aquí está presentado el conflicto entre el 6 y el 7. El 6 es el programa de Babilonia, el 7 es el programa de Dios. Eso no. Tengo que repetirlo. Aquí es impresionante cómo está presentado aquí. Ahora, vuelvo a reiterar la pregunta. Todo el mundo se inclinó a la estatua de Nabucodonosor de Babilonia, excepto 3. Ahora, hermano, mira, está el desafío. El primer desafío tiene que ver con rebelión. El segundo desafío tiene que ver con autoridad. El tercer desafío. A ver, antes de entrar al desafío déjeme escarbar o hincar el diente un poco de la autoridad. Escuche bien, hermano. Antes de pasar al tercer desafío, la autoridad en Babilonia es una autoridad impuesta. Es una autoridad que manda con el fin de violar la libertad de las personas. La autoridad de Babilonia impone una forma de vida contraria a los derechos de cada persona. La autoridad de Babilonia exige lealtad so pena de muerte. La autoridad de Babilonia desafía la autoridad de Dios, colocándose por encima de Dios. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Eso dijo Nabucodonosor. De manera que Nabucodonosor se está colocando por encima de la autoridad de Dios. Y Babilonia repetirá la historia
porque su programa no ha terminado. ¿Qué es lo que dije, hermano? Babilonia repetirá la historia porque su programa no ha terminado. Ahora vamos al desafío que se llama el desafío fe. Dice el capítulo 3, versos 16, 17 y 18, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Qué dice a continuación? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, si no es así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué opinan ustedes de esta actitud? Estaba seguro de lo que quería. Con la fecha electoral, a mí me causa una impresión enorme esto. Este asunto, hermano, recoge el siguiente comentario. Y por favor, únanse conmigo en esta frase porque son muy importantes. Dice, tiene que ver con la fe todas estas. Porque lo que hacen estos muchachos es una actitud de fe que muestra claramente cómo funciona la fe. Dice, en la fe viviente reconoce el programa de Babilonia y se afirma en el programa de Dios. ¿Qué hace la fe? La fe nos ilumina para reconocer cuál es el programa de Babilonia y yo lo rechazo y me pongo bajo el programa de Dios. Segundo, en la fe viviente no hay ninguna sombra de duda. A ver, ¿qué dije? En la fe viviente no hay ni una sombra de duda. Tercero, en la fe viviente no existe ningún temor ni se amilana por el miedo. Cuarto, en la fe viviente hay un importante contenido de valentía. Y en la fe viviente nunca pierde de vista el reino de Dios. Porque estos muchachos le dijeron la siguiente frase, no adoraremos la estatua que has levantado. Y ocupa la palabra Hakim. O sea, en otras palabras, estos muchachos dicen, nosotros le creemos a ese Dios que levantará un reino que no será jamás destruido. Nosotros no aceptamos esta imagen que tú has levantado. Y ocupa estos términos. Estos términos son muy importantes porque son los nervios de este mensaje. Y me falta una más. En la fe viviente se está dispuesto a pagar el precio. ¿Qué precio? ¿Qué precio, hermano? Dice el verso 21, 22 y 23. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Ese horno a cuánta temperatura estaba? Dice que ya la temperatura normal era para quemar a cualquier cosa, pero Nabucodonosor ordenó que se aumentara la temperatura. La descripción del relato dice que incluso los hombres que llevaban a estos muchachos se quemaron. Ahora, ellos estuvieron dispuestos ¿a qué? A pagar el precio. Y pagar el precio era morir. Morir. Ellos lo habían dicho. Sepa, si no es así, porque el Señor tiene lo suficiente poder para librarnos, pero si Él decide no librarnos, no vamos a claudicar. El cuarto desafío se llama Jesucristo. Mire cómo le puse yo al cuarto desafío. Jesucristo. Porque, hermano, mira, en toda muestra profética
Jesucristo debe estar siempre presente. Y el cuarto desafío es Jesucristo, porque el verso 24 y 25 son los más impresionantes de este relato. Porque dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esta será la experiencia de todos aquellos que pasarán por esta crisis al final del tiempo del fin. ¿Quién será el que acompañará al pueblo de Dios, hermanos? Jesucristo. Hay una gran discusión teológica con respecto a la mediación de Cristo en los tiempos de la angustia. Así habla la profecía del tiempo de angustia, de la angustia de Jacob y de la angustia final, que el pueblo quedará sin intercesor. Y muchos están enseñando cómo los vamos a arreglar allí. Pero Jesús dejará de interceder, pero no tiene que ver eso con la compañía de Jesús. Y aquí claramente nos muestra como una proyección profética que Jesús acompañará a aquellos que están dispuestos a pasar por el fuego. Hermanos. Por eso, hermanos, estas declaraciones, esto que miró Nabucodonosor, fue algo que él fue impactado, porque se dio cuenta de que su programa estaba fracasando, porque había un programa superior. Y el quinto desafío y el último es alabanza de los reyes. Así puse este desafío: alabanza de los reyes. Entonces, versos 28 y 29, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, el término ángel, hermano, ya hemos estudiado en la escuela sabática no hace mucho, que uno de los nombres que la Biblia vincula con Jesús es justamente el término ángel. Pero no tiene que ver con naturaleza, sino que tiene que ver con misión, con alguien que cumple una tarea. Jesucristo tiene la tarea no solo de salvarnos, sino también de estar con nosotros. ¿No dice que Jesús también es Emmanuel? Dios con nosotros. De manera que el hecho de que Nabucodonosor elevara esta alabanza delante de Dios es una muestra de lo que Juan habla en Apocalipsis, cuando él describe a los jueces, a los reyes de esta tierra, reconocer que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el juez justo. Esa descripción de ver a Nabucodonosor alabando a Dios es una profecía de lo que va a ocurrir como resultado de la fidelidad del pueblo de Dios. Hermanos, ustedes se dan cuenta, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo con respecto a lo que significa mayordomía? ¿Sabe que yo descubro, hermanos, que nosotros hemos gastado mucho tiempo en hablar de mayordomía tan livianamente que al no conectarlo con las profecías no tiene ningún significado? Nosotros lo relacionamos con un programa más de la iglesia y nos hemos olvidado que nada menos es un programa de Dios para preparar un pueblo bien dispuesto.
Yo he encontrado, no sé, pastor, cómo será la experiencia suya acá, pero espero que no. Pero en las comisiones de nombramiento, a veces elegimos al director de mayordomía siempre y cuando sobre. Porque a veces no están las personas disponibles. Y el director de mayordomía para mí es uno de los más principales líderes que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque lleva adelante el programa de Dios. Así que uno de los objetivos, queridos hermanos y amigos que nos miran de allá, que tengamos una nueva visión de lo que significa la mayordomía. ¿Tendremos la otra visión o no? De que cada cosa que estudia mayordomía nos prepara para la segunda venida de Cristo. Conclusión y llamado, hermano, porque cada noche yo los invito a ustedes y los invito a ustedes también, los que están mirando allá. A ver, estamos viviendo en tiempos de muchos desafíos. Ustedes me responden amén si están de acuerdo. Estamos viviendo en tiempos de muchos desafíos. Concentrar nuestra mirada en las luces que vienen de este libro en particular. Daniel le ordenó al Señor que sellara el libro hasta el tiempo del fin, lo que indica que sus reflectores, su luz, sus mensajes van a iluminar nuestro camino en forma especial. Necesitamos aceptar a Jesucristo como mi Señor, con el fin de recibir desde ahora mismo su especial compañía, para que cuando los tiempos vengan y enfrentemos momentos difíciles, yo tenga la certeza que Cristo está conmigo. ¿Cuántos quieren en esta mañana terminar la reunión pidiendo al Señor su bendición especial? Pidiendo, Señor, que guarde esta información en nuestra mente, en nuestro corazón, y decidamos prepararnos. ¿Cuántos quisieran esa bendición? Vengan. Vengan, hermanos, como cada noche lo hemos hecho. Vengan al altar de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos has brindado de considerar tus palabras, especialmente de este libro tan importante, tan significativo. Nosotros lo vemos como un potente reflector, cuyas luces nos iluminan en forma especial. Gracias por esta información. Gracias por el testimonio de estos jóvenes que se mantuvieron fieles, apegados, Señor, a tu programa. Señor, queremos que esa misma actitud sea la nuestra. Que cuando vengan esos tiempos difíciles, críticos, nosotros tengamos la misma respuesta que tuvieron estos jóvenes. Señor, ayúdanos a tener estos desafíos en nuestro corazón y permítenos tener tu presencia siempre con nosotros, Señor. Gracias. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Y Dios los bendiga, hermano. Gracias.